entrevistas de la Radio Chamullo, que se realiza en la Unidad Penal número 1 de Paraná, y la bisagra. Voy a dejar que ellos se presenten a su debido momento. José Luis Cargoso, que realiza talleres de radio en Villa del Parque de Santa Fe. Héctor Yurchak, autor del libro Somos Capaces, Personas con Discapacidad hacen radio. Y Julián Fradebo, quien tiene un programa de radio en la radio de la UNED que se llama La Raíz del Grito. Entonces, si no tienen problema, vamos a ir en el orden que están en el programa. Bueno, empezamos con las compañeras de la Radio Chamullo. Perdón, más o menos, más o menos, qué sé yo, tendríamos, son 5, o sea que 5 por 10 son 50. Sí, más o menos unos 10, 12 minutos cada uno, yo les aviso. Bueno, buenas tardes. Un lujo para nosotros desde la Radio Chamullo venir a compartir con gente que sabe en serio de radio. Bueno, nosotros somos parte del área de comunicación comunitaria, que estamos cumpliendo 15 años este año, y la línea de trabajo en cárceles, de comunicación comunitaria en cárceles, comenzó un año después de iniciar el área, así que estaremos cumpliendo 14 años. Brevemente les vamos a contar junto con Anabel cómo caímos en la cárcel y cómo podemos salir todavía todos los días. Nosotros conocimos en su momento una experiencia de teatro que empezaba a funcionar en la Unidad Penal número 1 y que fue muy significativa en relación a otras actividades y a otras posibilidades, particularmente porque fui yo la que conocí esa experiencia la primera vez en ingresar en un contexto semejante, y a la vez de observar cómo el arte, la creatividad, el juego, en ese caso a través del teatro, permitía y desencadenaba muchísimos sentidos, modos de habitar ese espacio, que eran muy gozosos fundamentalmente. Y también que revertían, por ejemplo, en una mejor convivencia entre las personas privadas de su libertad, en la constitución de una pequeña comunidad que funcionaba una vez a la semana en relación al ensayo en teatro. Nosotros con otras compañeras imaginamos un espacio de comunicación allí y enseguida surgió por demanda de los entonces compañeros, tenemos que tener una radio, como otras múltiples cárceles de nuestro país en las que ellos sabían que había radios, incluso alguno había tenido alguna experiencia. Bueno, ese fue el sueño que perseguimos todos estos años. No tenemos radio, no tenemos una radio como ellos imaginaban, pero sí tenemos una práctica, una forma de vivir la radio que se da a través de nuestros talleres de comunicación, actualmente comunicación y teatro, en la cual la radio, por sus características como medio tan amigable, tan cercano, sin necesidad de nada podemos hacer radio, nos ha acompañado todos estos años. La radio FM Chamullo, que funciona, se pone al aire una sola vez al año porque es una radio abierta con la presencia de gran parte de la comunidad penitenciaria, otros compañeros que están privados de su libertad, sus familias y estudiantes de la escuela, profesores y bueno, nuestra comunidad universitaria que también participa. Entonces, ¿cómo fue que encontrándonos con personas que muchas les costaba hablar, formular, poner en palabras sus sentimientos, su vivir en ese contexto, terminaron haciendo radio? Y hoy no son por supuesto las mismas personas, pero sí ha perdurado cierta memoria en la Unidad Penal número 1 sobre que existe la Radio Chamullo, y todos se acercan al taller. Vengo a participar de la Radio Chamullo, aunque durante el año hagamos muchísimas otras cosas, pero ha sido la radio con su versatilidad y su magia y su maravilloso estado que nos ha permitido
incluir muchas cosas en la unidad penal número 1 y en la 6, que es la femenina. Y la radio nos ha acompañado así de esa manera tan cercana y tan hermosa, que tiene su resultado una vez al año con una gran fiesta que se llama la FM Chamullo. Bueno, buenas tardes. Me toca hablar de la mejor parte. La fiesta, la radio abierta. Sin duda es un proceso, nosotros más o menos en el año arrancamos, bueno, cuando empieza el cuatrimestre, pero casi siempre abril, marzo, abril, empezamos con el taller. Vemos cuántos internos que año a año han crecido y ahora tenemos una lista de espera de quienes quieren venir a la radio de Chamullo. Eso también es como difícil de ver quiénes pueden venir, quiénes no. Por eso contamos con la ayuda del área educativa del servicio penitenciario que nos facilita, digamos, esa información, pero siempre es mucho la concurrencia, muchos los que quieren ir a la radio. Entonces empezamos un proceso, primero conocer qué es lo que ellos quieren hacer. Siempre tenemos algunos que ya vienen de años, los históricos, le decimos a algunos que hace varios años que vienen con nosotros. Entonces, bueno, pensamos qué podemos hacer juntos, siempre pensando en la fiesta, en la radio, en la Chamullo, que va a ser a fin de año y que también eso se ha ido instalando. Entonces, como decía Lucre, siempre tenemos una excusa que puede ser teatro, fotografía, títeres, pintura mural, no sé, la radio misma, que nos sirve para ir en ese proceso preparando lo que queremos contar. Ese día de la fiesta lo importante es que los que participan son nuestros compañeros privados de la libertad, pero también viene la familia a verlos, viene la familia a ver esa muestra, eso que ellos pudieron hacer durante todo el año. También vienen compañeros de otros pabellones. Entonces como que hay una expectativa grande, porque ahí es como nos encontramos con, por ejemplo, comentarios de las madres. Nunca pensé que mi hijo iba a ser un locutor. Nunca pensé que mi hijo iba a hacer teatro. Nunca pensé que mi hijo podía hacer, como la familia también asombrado de lo que ellos pueden llegar a lograr. Entonces, por ahí nosotros miramos qué queremos contar del área adentro, pero también pensando en qué queremos decir nosotros, de nosotros mismos, lo que podemos llegar a hacer en el taller, que no sea lo que sale por ahí en los medios, porque siempre nuestros compañeros y compañeras privadas de verdad aparecen en los medios no de la mejor manera. Entonces nosotros queremos contar otra cosa que sí pasa acá adentro, que es el taller, que pasa una vez por semana, que es que nosotros nos podemos divertir, podemos poner en palabras lo que nos pasa, podemos también contarlo, por ejemplo ahora que estamos haciendo teatro, a través del cuerpo, a través de las palabras, y todo eso como que se muestra a fin de año. Entonces por eso la Chamullo es como lo más importante, porque ellos, imagínense que nosotros empezamos en abrir el taller con caras de no sé qué está pasando, me dijeron que venga acá, me invitaron a que venga a la radio Chamullo, no sé muy bien de qué se trata, y terminamos a fin de año con locutores expertos, con actores expertos y mostrando todo lo que se puede decir ahí adentro, que necesariamente no es todo lo malo que por ahí vemos en los medios. A mí me gustaría agregar que dos cosas, que bueno, sobre todo Anita dice expertos locutores. No sé si son expertos locutores, pero sí son personas que han atravesado un proceso largo, conflictivo, con muchas cuestiones para revisar y que nosotros privilegiamos. O sea, llegar a ese resultado es hermoso, pero privilegiamos el proceso sobre el resultado, y eso requiere tiempo. El tiempo en la cárcel es totalmente diferente a lo que nosotros manejamos como tiempo. Sus propias formas, a su vez el establecimiento de vínculos en esa pequeña comunidad con gente que está ahí viviendo de forma forzada, por supuesto. Así que, digamos, ese proceso es lo más rico que nosotros tenemos para contar, y si hay tiempo le vamos a hacer escuchar un pequeño audio de unos minutos de uno de los compañeros que dice que lo que para él fue hacer radio. Y también quería señalar que uno de los años
tuvimos la presencia y la formación de Lea Lebovich y su equipo, el FEDE está acá presente, que fue muy significativo ese año que dimos clase de radio, digamos. Ellos dieron clase de radio, el equipo de la cátedra de audio de nuestra facultad, de nuestra carrera. Y también fue un salto muy significativo porque adquirir esos conocimientos, atravesar por esa forma, lo más parecido a una clase que no se da habitualmente en nuestros talleres, le dio un aspecto de mucha seriedad y de mucho compromiso con respecto a la radio de ese año, que fue realmente muy linda. Y bueno, la onda es ejercitar la creatividad, hacer circular las palabras, tratar que los sentidos de todos estén circulando y creemos, por palabras de ellos mismos, que se ha constituido en una especie de libertad muy anhelada, la gran libertad, pero también esos pequeños espacios de libertad cuando uno puede sentarse a compartir sobre todo la fiesta que es hacer radio, aunque sea en estas condiciones. Bueno, si hay tiempo para 3 minutos. Lo que vamos a escuchar es el testimonio que justamente fue producido cuando fueron los profes de radio de un compañero que se llama Marcos y que leyó en la radio. Va a hablar Marcos. Encontré 2 percepciones respecto de evaluar qué significa la radio, una objetiva y otra subjetiva. En este caso es la percepción subjetiva de quien se ha integrado a la radio. Y dice así: vivo mi vida y en ella vive también la radio. Mi compañía sin egoísmo ni celos. Reconozco que por momentos la abandono y no la escucho, pero ella me acepta en cualquier momento y siempre soy bien recibido. Y en pocos minutos puedo integrarme a su ambiente. La radio es mi canal de comunicación, con un mundo de noticias, risas, debates, sorpresas y emociones. Allí confluyen el ingenio, los efectos, la música, los silencios. La radio es activa y tiene sus protagonistas. Con ellos el pensamiento se amiga, les da forma, imagina gestos, situaciones y se identifica. Porque mi radio tiene una identidad, un estilo, una manera de ser que la hace única. Le da valor sobre el resto. Una cualidad por la cual puedo hallarla sin mirar el diario. Aún a oscuras puedo reconocer su presencia. Mi radio es una voz valiente y clara. Es mi saludo de buen día y el hasta mañana. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¿No empezaste a escuchar radio esta temporada o no? ¿Cómo creíste eso tan lindo? Porque para poder definir la radio, encontré que si buscaba... ¿Quieres cerrarlo? No, ya está, sí. Bueno. Seguimos con la bisagra. Empezamos por ahí. Nosotros trajimos una presentación, ya la presentamos. Lo que pasa es que nos cuesta acotar la cosa. Le tenemos miedo a los 10 minutos. Así que, bueno, me presento, yo soy Jonathan Gieco, soy trabajador del área de comunicación social del Hospital Escuela de Salud Mental de la ciudad de Paraná. Me acompaña Cecilia Wagner, que es terapista ocupacional, residente de la residencia interdisciplinaria de salud mental, que tiene su sede en el hospital y acaba de llegar, y compañera para ponerla bien incómoda, María del Paruzzo, que es comunicadora social, también residente de primer año junto con Ceci, ambas están haciendo su rotación en la bisagra, la radio abierta y legendaria del Hospital Escuela de Salud Mental, que es lo que le vamos a contar ahora, un poco para aprovechar el tiempo. Bueno, esto es como una pequeña línea de tiempo en donde contamos algunos hitos importantes en el desarrollo del dispositivo. En el 2006 comienza a funcionar. La primera salida al aire fue el Día del Periodista del año 2007, justamente, con un micro Radio del Plata. En 2008 se muda a Radio Cualquiera, una radio comunitaria del Centro Cultural
Cultural La Endija. En 2010 comenzamos con espacios de taller en esta facultad que nos brinda el espacio. 2014 la bisagra pasa a la radio de la UNED, la 100.3. 2016 cumplimos 10 años. Y en 2017, digo porque fue como un hito, durante todo el año hubo diferentes actividades, ¿no? Y en 2017 arrancamos una nueva etapa, dice, Radio Comunitaria Barriletes, y también un micro en el ET14, en el programa Duros de Callar. Estas son algunas de las cosas por las que ha pasado la bisagra, muy resumidamente. Y decimos que la bisagra es una radio abierta. ¿Y por qué decimos que es abierta? Primero porque es un dispositivo alternativo, la lógica mariconeal no puede ser cerrado. Consideramos que es un dispositivo abierto porque posibilita la participación a quien lo desee, que es abierto a la singularidad de cada tallerista, a quienes apuesten con un sentimiento de pertenencia, de respeto, la solidaridad y el compromiso con el trabajo grupal. Decimos abierto para no decir no cerrado, porque está continuamente transformándose, resignificándose, siempre regulado por un código de convivencia que es continuamente revisado por todo el grupo. Es una radio andariega porque lejos está de nuestras intenciones montar una radio en el hospital. En realidad andamos, circulamos por diferentes aires, además de estos lugares estables donde ha estado la bisagra y continúa estando, también se crean redes en otras ciudades, con otras radios, con otras instituciones, se conviven con otras producciones radiales que en general, la mayoría de las veces, no tienen que ver exclusivamente con la salud o con la salud mental. Andamos haciendo muchas radios abiertas por diferentes espacios públicos y bueno, el intento de transversalizar siempre con otros actores comunitarios es la base de la dinámica con la que funciona la bisagra. ¿Quiénes son los talleristas? Somos quienes componemos la bisagra, diferentes personas, nos llamamos también bisagreres. Si bien hay un equipo coordinador que intentamos no desdibujarlo y se crean referencias, por supuesto, pero intentamos plantear vínculos horizontales que por un lado no homogeneicen ni se pierdan de vista tampoco las diferencias, es decir, intentamos que las decisiones que haya que tomar y los trabajos que se tengan que hacer sean lo más horizontales posible, más allá de las figuras de coordinación. Y a la hora de activar, nosotros decimos que contamos con una especie de caja de herramientas en donde vamos tomando diferentes aspectos, diferentes categorías, diferentes ideas, diferentes conceptos y los vamos haciendo encajar en la medida en que los vamos necesitando. Algunos que aparecieron cuando estábamos armando esto, pero seguro nos quedamos cortos, son obviamente la salud, la psicología, el psicoanálisis, pero también el esquizoanálisis. Aparece la literatura, la música aparece mucho, la comunicación social, el trabajo social, la terapia ocupacional y todas las otras disciplinas que conforman el trabajo interdisciplinario en el campo de la salud mental. Para nosotros es clave el concepto de clínica ampliada, se usa campos, y por supuesto los movimientos sociales y culturales también son algo importante en nuestra caja de herramientas. ¿Cómo se puede participar de la bisagra? Bueno, algunos llegan con ganas simplemente de hacer radio, que es lo más común, muy interesados en salir al aire, en tomar la palabra, y bueno, y aprovechando el espacio de taller, ¿no? Para esto que decía Chamullo también, bueno, poder aprender, tener clases de radio, ¿no? Pero otros, al margen de la experiencia de radio, toman este dispositivo como un lugar de encuentro, un lugar para establecer nuevos vínculos, nuevas relaciones. En muchos casos es un espacio que crea sentidos, que ordena la vida de muchos de los talleristas de la bisagra. Esto, ¿no? Que decía, no, nunca imaginé que mi hijo sea locutor, que mi hijo sea actor. Bueno, hay un montón de talleristas de la bisagra que han pasado y que hoy se reconocen como periodistas, como locutores, como corresponsales. Otras personas llegan al dispositivo por simple curiosidad. Su permanencia puede ser silenciosa, no reclaman protagonismo. Y su participación se ha basado principalmente en estar, en acompañar al grupo, compartir el momento, cebar un mate, escuchar a los demás.
También hay otros talleristas que participan con actividades indirectas, que no participan activamente ni del aire ni del taller, pero por ejemplo tenemos un compañero bisagrero que sí participó de esas instancias en su momento, pero por distintas cuestiones ahora su actividad es el cobro de los radiopenistas, que son colaboradores mensuales del espacio, gestión de publicidades, premios para sorteos al aire. Estas fotos son recién sacaditas del horno, creo que de esta semana, Maya, o de la semana pasada, en el nuevo espacio de Barriletes, en calle 9 de Julio. Un espacio muy bonito que estamos empezando a habitar, esta es una radio abierta. Bien, y la bisagra, además de ser este dispositivo clínico político de salud, de ser un programa de radio, de ser un taller, también la bisagra tiene un libro, próximamente otro libro. También hacemos ferias, montamos ferias, ya les voy a contar qué es lo que ofrecemos. Tenemos discos editados con algunas producciones y por supuesto radios abiertas. El aspecto laboral de la bisagra tiene que ver con, por un lado, el Ponete la Camiseta, que es un proyecto que surgió, la verdad surgió porque había una plata y no sabíamos qué hacer con la plata. Dijimos, ¿de qué manera la podemos reinvertir? Estábamos comenzando hace 4 años a vivir un momento especial de un poco de incertidumbre, se estaban cayendo algunos programas de entrenamiento laboral que cobran algunos de los talleristas. Así que decidimos convocar algunos, en ese momento, algunos ilustradores de la ciudad que hicieron 6 ilustraciones diferentes con las que produjimos una pequeña, pensamos que iban a ser 50 y terminamos haciendo 300 con el pedido anticipado. Y esto terminó instalándose como el proyecto Ponete la Camiseta, que en ese momento era en el marco de estos festejos que les decíamos por el 10º aniversario de la bisagra. Hoy ya es un proyecto que camina solo y ya tenemos, por ejemplo, ahí ven la ilustración de Tute, que es un ilustrador de renombre nacional, Penitas, Ferrero, que han ilustrado la nueva tirada del Ponete la Camiseta. Vale decir que de la ganancia es para el vendedor y el costo lo guardamos para reinvertir en nuevas camisetas. Para adelante. Con esas camisetas y las otras, los otros productos que decía, montamos ferias donde podemos. Tenemos la Radio Peña, que es una colaboración mensual que también intentamos que siempre vaya con algún regalito extra para el radiopeñista. En general siempre va acompañado del Sin Chaleco, que es el boletín institucional del hospital que producimos del área de comunicación social. Y por ejemplo, ven que ese mes, en ese momento teníamos un convenio con la revista MUD, el colectivo La Vaca. También entregamos la revista MUD junto con la Radio Peña, y ese mes en particular entregamos unas semillitas para hacer una huerta saludable, para invitar a los radiopeñistas. Participamos siempre activamente de asambleas. En este caso, la convocatoria había sido por la caída de algunos programas de entrenamiento laboral, como les contaba, que fue lo que después de vino. Ya vamos cerrando. Voy cerrando. La instancia de trabajo ya les conté. Una es el aire propiamente dicho de la radio, la otra es el taller, que funciona otro día, en otro momento. Y tenemos también momentos donde aprendemos a hacer radio. Para el aire hacemos primero una pequeña grilla con un punteo de temas con lo que cada uno lleva. Luego vamos al micrófono. Tenemos varios segmentos, como ven ahí, noticias y demás, que van variando. Una consigna diaria con la que mucha gente se copa y participa, y sobre todo se prende a sorteos. Y también un espacio de formación, como les contaba, están las compañeras residentes de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental que rotan, pero también recibimos practicantes de diferentes carreras y concurrentes del hospital y tesistas, y a todo el que se quiera sumar, bienvenido. Bueno, vieron un gustito. Gracias. Bueno, qué responsabilidad estar acá. En realidad, además un lujo. Hablo en plural porque no vengo por mí, sino que
pertenece a Villa del Parque, en realidad es la vecinal de Villa del Parque, que es un barrio, uno de los barrios pobres, que está anclado en el cordón oeste de la ciudad de Santa Fe, y que de algún modo sentía algún parentesco con Radio Chamullo cuando estaba contando su experiencia, porque en nuestro caso, yo en realidad venimos de Villa del Parque, a contarles una historia que en realidad es la historia de un proceso. Vos hablabas del proceso, y que es un proceso que está basado en la comunicación, en un barrio que fue y es muy flagelado por la realidad, que en sí es casi un eufemismo decir realidad, porque no es ni más ni menos que la ausencia de políticas públicas. Y en ese sentido, este barrio tiene una historia muy fuerte que data de los años 70, donde fue uno de los primeros barrios en organizarse políticamente, donde puso el cuerpo en la época de la dictadura, y han quedado en el camino algunos compañeros, algunos quedaron presos, después recuperaron su libertad con la democracia, y bueno, y otros están desaparecidos. Pero esa historia, digamos, no ha pasado en vano, porque a pesar de la dictadura, del menemismo, la época del neoliberalismo post-dictadura, ha logrado recomponerse, y uno de los factores fundamentales por los cuales recompuso su tejido social, que está muy resquebrajado, es la comunicación. Y digo resquebrajado porque no solamente es la pobreza o el hambre o la falta de trabajo, de hecho el conglomerado urbano está marcado fuertemente por changarines o por mujeres que trabajan en servicio doméstico, muchos desempleados y algunos pocos laburantes, pero hay una realidad que irrumpe fuertemente en estos últimos años, que es el narcotráfico. Y sin embargo, pese a todo eso, la comunicación ha sido como una herramienta de rescate de lo mejor que tiene el barrio para ofrecer. En este sentido, la vecinal primero tuvo un diario, lo sigue teniendo, y nosotros entendíamos que había que fortalecer la comunicación comunitaria para poder sacar lo mejor que tiene el barrio adentro. Y así comenzamos un concurso de comunicación. Y después se nos ocurrió que el próximo paso era montar una radio. En ese berretín estamos, y la idea era desarrollar y profundizar esos cursos de comunicación que terminaron siendo talleres de comunicación primero y de comunicación radial después. Y hago esta diferencia porque la comunicación en general estaba pensada para poder contarles a los chicos y a la gente que va a los cursos que para poder ocupar un espacio en la radio primero tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos así, cómo funciona esto del engranaje mediático, el mundo, en fin, una serie de complejidades que para ellos eso pasa por la televisión quizás. Y bueno, poco a poco fuimos trabajando durante todo un año en comunicación comunitaria hasta que comenzamos con los talleres de radio. Y en los talleres de radio nos fijamos 2 o 3 metas, una de ellas muy ambiciosa, pero la primera, que es la que estamos transitando ahora, más allá de aprender las herramientas comunicacionales que tienen que ver con la radio, hicimos adaptaciones radiofónicas. Y es una experiencia maravillosa. Adaptaciones radiofónicas. Lo que hicimos fue elegir una serie de textos, que ellos eligieron como primer texto fundacional de esta etapa, La intrusa de Borges, porque querían trabajar ese contenido en relación con el tema de la violencia de género. Hay un colectivo en el barrio que se llama Mujeres en Actividad, que está liderado por una activista que es una ex prostituta y que su misión y su trabajo fuertemente es luchar contra la trata de blancas. Y bueno, se nos ocurrió esto de esta iniciativa de los pibes, de volcarlo, de nosotros darle las herramientas radiofónicas, y fuimos todavía un poquito más allá. Terminamos el guión, de hecho esta casa, mejor dicho, la radio de la universidad nos va a permitir grabar ese guión en los próximos días, y además de ese guión grabado, que va a tener un formato radiofónico, vamos a hacer una especie de fotomontaje para armar un clip para que pueda ser pasado por radio
y militado también en distintos lugares que podamos recalar, ya sea las escuelas, el barrio mismo y demás. Y por último, el objetivo, el desafío más importante que tenemos es montar una radio. Tenemos los equipos, estos 4 años no nos han permitido armar el espacio, revestirlo. Los equipos están porque los conseguimos en la gestión anterior, pero en esta no pudimos conseguir la financiación para eso, pero lo vamos a montar igual. Y el objetivo último es hacer que esa radio funcione como una especie de escuela barrial de radio. No solamente para que funcione como una radio comunitaria, como se le llama habitualmente en los medios, sino para que funcione como una especie de lugar donde los chicos y los grandes y los viejos y los niños puedan canalizar sus necesidades y sus deseos a través del juego de la radio. Y vuelvo al principio, un poco para cerrar, no sé cómo estoy con el tiempo. El por qué hablo del proceso. Y hablo del proceso, o hablamos del proceso, porque en verdad la coyuntura solamente nos sirve para enfrentar las angustias cotidianas, pero no nos resuelve ningún problema estructural. Y nosotros entendimos desde el principio que esto era un proceso. Y como proceso que es, en ese proceso avanzamos y retrocedemos muchísimas veces. Nuestro curso de comunicación empezó con 2 alumnos, se cayó a la clase siguiente, volvió con 1 solo. Estuvo todo un año entre 2 y 3 alumnos. Y eso desalienta a cualquiera. Vos decís, ¿para qué estoy laburando tanto? Voy todos los días, no consigo captar la atención de los chicos, hasta que de a poquito fuimos sembrando. Y bueno, hoy tenemos un curso de 15 pibes que son de fierro, que van, que están, digo pibes más allá de la edad, ¿no? Van desde los 18 hasta los 30 años, en general. Hay más adultos también. Pero esto nos permite tener en este proceso, en ser cabezador y apostar a esto que es el proceso, de consolidar grupos y consolidar objetivos. Y si se caen, volver a pelearlos. Y en esa etapa estamos. Porque cuando, de todos los que estamos acá o quienes hacemos radio, ¿en qué pensamos cuando hacemos radio? Pensamos en la construcción social, pensamos en la construcción política y social. Si no, no tiene sentido hacer comunicación si no desde ese lugar. Y eso se puede hacer únicamente a través de un proceso, no se puede hacer desde la espontaneidad. Más allá de que a veces usamos esa espontaneidad para ser creativos, para ser imaginativos, para incentivar a los chicos. Y la verdad que para nosotros, por ejemplo, que uno de los pibes, que es albañil, me mande a las 12 de la noche un domingo un audio donde, no sé cómo hizo, pero a través de mezclar audio, computadora, celular y demás, una trama sonora que el perro se caería de culo si lo escucharía, porque estaría muy orgulloso de eso. El perro nos viene a mano muy grande en esto. La verdad es que es conmovedor. Y es esperanzador porque fortalece esta idea que nosotros tenemos del proceso. Y que el proceso tiene que ser comunicacional porque necesariamente atraviesa todas las otras instancias, lo político, lo social, lo económico, el ocio, el tiempo libre, etc. Entonces, nuestro objetivo, que es la radio, llegará el año que viene, el año siguiente, y tal vez estemos de nuevo acá contando y mostrando algunos productos como pudieron hacer los chicos, que nos hubiera gustado mostrar, pero que estamos en estado de... está en ciernes esta cuestión, pero que para nosotros es igual contar este proceso, que Villa del Parque pueda tener un lugar en la universidad para nosotros es un logro impresionante, porque eso significa el ida y vuelta que tiene que tener la universidad con el territorio y cómo el territorio termina anclando en la universidad también. Nosotros también tenemos cosas para decir, así como la universidad, a través de mí o algunos compañeros que fueron cayendo en la vecinal, también tenían cosas para decir y para enseñar. Para nosotros el aprendizaje es mutuo, yo aprendo, ellos aprenden, y entre todos tratamos de construir y fortalecer este proceso que en realidad no va a terminar nunca. Quien crea que los procesos terminan alguna vez están totalmente equivocados porque o habrán muerto porque el proceso es algo que es infinito y justamente de eso se trata. Muchas gracias.
colegio, es un colegio católico, yo no lo sabía, tampoco me importa. Cuando vieron que el taller de radio inclusiva, y bueno, me da no sé qué decirte, pero viste con esta grieta de panelos celestes y verdes, yo que no supe muy bien qué responder. Bueno, y además les gustaría que hables en idioma académico y no inclusivo. Esto me dijeron, yo simplemente pasó hace unos minutos y quería compartirlo con ustedes, ¿no? La preocupación por el tema de si lo inclusivo tiene que ver con el derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo. Bueno, es una anécdota nomás. A ver si esto funciona, tenemos suerte, presentación de diapositiva. Ahí está. Bueno, les cuento, en el año 2008 yo publiqué, perdón si en un momento todavía la palabra, publiqué este libro junto a María Portugal, Hacer Radio Integral. El nombre Hacer Radio lo puso Carlos Ulanowski, que estuvo ayer acá, ¿no? Porque nosotros le íbamos a poner cómo se hace un programa de radio paso a paso. Él dijo, la gente que quiere estar en el medio dice quiero hacer radio. Y ustedes dijeron hacer radio y vos también, ¿no? Hacer radio, así que bueno, quedó mucho mejor. Bueno, y tuvimos la generosidad de muchos colegas y de medios y programas de radio especialmente que nos invitaron a difundir esto, y eso por supuesto se agradece. Pero hubo una entrevista en particular que yo recuerdo que me llama Mario y me dice, mira, nos invitaron a un programa de radio que hacen personas con discapacidad intelectual. Un periodista, un comunicador social que se llama Matías Nieto nos invitó, bueno, y yo entonces puse en mi mochila dos prejuicios. El primer prejuicio es, si era un programa hecho por personas con discapacidad, entonces yo tenía que como que bajarme al nivel de las preguntas que iban a hacer, sinceramente. Y el segundo prejuicio era, suponía que había un conductor, que debía ser este tal de Matías Nieto, y participación de algunas personas con discapacidad. Ese programa se llama, funciona, Palabras en Conjunto. Ahí en el medio está Matías. Bueno, los dos prejuicios me los tuve que llevar en la mochila. Gracias, amigo. Primeramente que Matías nos saludó y después desapareció, no lo vi más. Y cuando entramos al estudio, nos encontramos con, no son exactamente estos, algunos de los chicos sabían, es una foto un poco más nueva, les recuerdo que fue el año 2008, y ellos ya llevaban 3 años en el aire. Y el proyecto ya llevaba 7 años. El proyecto que hoy se llama Radiarte. Y el segundo prejuicio, ese de las preguntas que van a ser sencillas, todo eso fue una tontería. Fue una entrevista muy interesante. Yo me impacté, sinceramente, ¿no? Porque eran personajes. Algunos miraban para otro lado, otros en una silla de ruedas, muy chiquitito, otros se reían. La verdad lo digo sinceramente. Después fui aprendiendo, ¿no? Aprendiendo y queriendo a estos chicos. Bueno, hicimos esa entrevista en 2008 y sin sospechar, por supuesto, que casi 10 años después, Matías me pedía que yo escriba la crónica de esta historia, de la historia que se llama Radiarte, esta historia que comenzó, ahí está Matías Nierenberg, tengo que reconocer, licenciado en Comunicación Social, que nunca soñó, jamás soñó que iba a dedicar su vida a esto que es que personas con discapacidad intelectual, fundamentalmente también hay quienes están comprendidos dentro del espectro autista y algunos también con discapacidad motriz, formen parte de esta historia y que dio origen a este libro que salió hace 3 meses que se llama Somos Capaces, Personas con Discapacidades en Radio. Yo empecé digamos, contando y pensé que era simplemente contar la crónica de cómo había ocurrido todo esto, y seguramente ustedes lo saben y ustedes también, que no es una cosa fácil, esto se cuenta en 2 minutos, pero con infinitas dificultades. Además, teniendo en cuenta que Matías no sabía nada de discapacidad, nada. Tuvo un gran corazón y un cerebro abierto cuando dando un taller abierto para un programa de la Ciudad de Buenos Aires, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se le acerca una jovencita y dice, ¿yo puedo hacer este taller? Y él le dijo, ¿por qué? Porque tengo microcefalia. Y él, en lugar de reaccionar como muchos, hubiera dicho, bueno, voy a averiguar, no sé, si podés, no podés, dijo, ¿qué es eso? Y tengo el cerebro más pequeño. ¿Y puedo hacer el taller? ¿Y por qué no? Dijo él. Y ahí comienza esa historia en el año 2001.
Pero mientras escribí el libro, que me llevó unos 2 años y pico, dije, habrá otra gente trabajando también de esta manera. Empecé a investigar, primeramente algunas experiencias argentinas, y luego dije, pero también debe haber en otros países, en Brasil, en México, en España, en Inglaterra, en Francia, y la verdad que fue fascinante encontrarme con mucha gente que hace experiencias parecidas. La estrategia, por llamarlo de alguna manera, de Matías tiene una gran diferencia. Este es el final del libro. Si ustedes me prometen no revelarlo, les cuento el final del libro. Porque, por un lado, que no es el que yo más profundizo en el libro, pero por un lado, que personas con discapacidad intelectual puedan hacer radio cumple su derecho a la comunicación. Porque no tengo que decirle a ustedes qué posibilidades tienen de expresarse, de comunicarse, de decir lo que piensa el presidente en los medios, prácticamente ninguna. Lo que yo más me enfoco, es lo que más me impactó a mí, y creo que a Matías también, es la transformación personal que a lo largo de casi 20 años él ha comprobado, y yo lo certifiqué hablando con psicólogos, con comunicadores sociales que hacen este mismo trabajo o parecido, yo les voy a contar cuál es la diferencia, en otras partes del mundo. La elevación de la autoestima, la mejora en la comunicación interpersonal y una mayor integración social. Esto no se da en esa horita que hacen en radio. Primero hay un taller donde ellos se capacitan y luego hacen aire. Se da luego en su vida personal, en sus casas, entrevistar a las familias, a los padres, a las madres, a los hermanos, a los abuelos, a sus psicólogos, y la transformación es impresionante. ¿Bien? Yo siempre digo 2 fotos. La primera foto vemos a un jovencito en su pieza, en su casa, con muy poca comunicación social, no puede salir a la calle, no sale solo a la calle. Para todo lo que tiene que hacer necesita de ayuda y colaboración. Además, por motivos que yo desconozco porque no soy médico, tienen un porcentaje de posibilidades de otras enfermedades fisiológicas, físicas, mayor que otras personas. Entonces, sus padres pasan mucho tiempo cuidándolos, llevándolos a médicos, a tratamientos. Tienen poco tiempo para divertirse, para gozar de la vida, para el consumo de bienes culturales. Esa es la primera foto. Pasan un proceso de hacer radio y vemos a ese mismo jovencito en la calle, andando solo, y me lo han dicho. Yo nunca andaba solo en la calle. Y toma un colectivo, que para nosotros es la cosa más sencilla, y para ellos era muy complejo, y se encuentran con amigos y van a una plaza, y los he visto hacer entrevistas con una desfachatez. Recuerden la primera foto, y tienen novio o novia, y algunos hasta han conseguido trabajo. Radiarte hoy, para aclararles un poco, son talleres que da Matías Niedener con un grupo de coordinadores y 3 programas que están saliendo al aire en este momento por viaductoradio.com, una radio web. Por supuesto que todo esto, este proceso, como decían acá, está lleno de dificultades, de complejidades. Y por supuesto que todo esto fue madurando y Matías tuvo que en muchos casos recurrir a psicólogos o a psicopedagogos para entender, para comprender, para acercarse más a las problemáticas que además yo aprendí, reitero, estoy desnudando acá todos mis prejuicios, que las personas con discapacidad no son un colectivo homogéneo, como no lo son las personas con síndrome de Down ni las personas del espectro autista. O sea, son personas, con algunos de ellos yo ya los conozco bastante, me llevo muy bien, otros no me caen bien, algunos son divertidos, algunos son serios, a algunos les gusta hacer radio, otros no. Muy rápido, ya voy. Descubrí en esta investigación que hay distintos tipos de programas. Hay programas que hablan sobre discapacidad, hechos por médicos, psicólogos, etc. Voy rápido. Hay programas, que es lo más común, donde participan personas con discapacidad. Hay un conductor o conductora y les da algún espacio a personas con discapacidad para que hagan como una columna. La gran innovación de Matías es que ellos conducen. Por eso aquello que les conté la anécdota, que cuando entramos al estudio, no había un coordinador, no había un conductor. Ellos conducen. Y ahí creo que está la clave. Pero hay algo más todavía. De estos programas de Matías surgió algo extraordinario, que es algunos de estos jóvenes
que nos coordine. Y tuvieron que hacer cosas que para ellos enormemente complejas. Ir y negociar en una radio, por ejemplo, el precio, conseguir la publicidad y gestionar los programas. Ya voy. Estos son fotos que tomé de otros programas. No voy a hablar más de ellos, me parece extraordinario, pero este es el esquema habitual. ¿Ven cómo está más alto? ¿O ahí? Las personas con discapacidad participan. Se les habilita la palabra, un poco más que en lo cotidiano, pero sí están dependiendo de que una persona no discapacitada los habilite a hablar. Y Matías rompió eso, y creo que es importante. Bueno, siempre dijimos, ¿no, Oscar? Que la radio, Ricardo, la radio informa, entretiene, acompaña. Siempre dijimos esto. Bueno, la radio también sana, no cura. Las personas, yo no soy un experto, pero sé que las personas con discapacidad intelectual no se curan. Esa es una condición que van a tener siempre. Pero la radio sana y la radio incluye. Sana porque les permite disfrutar de la vida. Es increíble, pero es real, y en el libro lo certifica mucha gente que hace esta actividad. Por supuesto que me pareció muy interesante cuando Carlos Setti me invitó, porque este es un ámbito muy propicio para hablar de esto, y ya voy terminando. Las radios universitarias que tienen las posibilidades de integrar, de incluir, de capacitar, en principio, porque acá se habla de capacitar a las personas para que puedan hacer radio lo más dignamente posible, aunque no sean profesionales, y además de ayudar a su integración social. Creo que ya terminó. Y estas son 4 fotitos que están en el libro y que yo seleccioné, y con esto termino, porque esto es lo que hizo la radio con estos jóvenes. Lástima no tengo las fotos de antes, ¿no? Antes y después. Pero es esto, esta alegría, lo llaman Minuto 1 porque está desde el primer programa, en el 2005, así que hace 14 años que hace radio. Y estos salimos a hacer entrevistas en la calle y allí se los ve. Eso hizo la radio con ellos, les permitió salir de su encierro, andar por la calle, divertirse, y después de la radio se encuentran en un bar y toman algo. Y les reitero esto, que para cualquiera de nosotros es nada, para ellos ha sido realmente un logro extraordinario. Gracias y perdón si me pasé. Bueno, para cerrar, Julián Fradebo, La raíz del grito. Gracias, Patri. Buenas tardes. Brevemente, entonces, contarles que es la primera vez que La raíz del grito se encuentra frente a la situación de contar qué es La raíz del grito como una experiencia radiofónica. Nunca nos había pasado, así que es raro. Calza con el título del panel, sería del encuentro de este momento en cuanto a otras experiencias. Estoy conmovido de compartirla con experiencias tan genuinas, intensas y colectivas. Y La raíz del grito es eso, es una experiencia colectiva. Nosotros estamos en la radio de la UNER, acá en la radio de la UNER Paraná. Hacemos un programa semanal, que es un programa político. Es un programa donde trabajamos en torno a la historia, la política y la poesía. El nombre surge de muchas reuniones de toda la compañerada, allá por el 2006, cuando queríamos hacer comunicación para nuestro proyecto político como parte del movimiento de derechos humanos. Era un programa que sabíamos que era político y que queríamos que sea político, y digo esto porque el acento está puesto ahí en una experiencia colectiva de comunicación en torno a un proyecto político, valga la redundancia. La raíz del grito empezó, me acuerdo, la semana en la que inició, que era el 26 de julio, en torno al 26 de julio del 2006, porque tenía que ver con la noche del apagón en el Ingenio Ledesma. Y nosotros entonces la investigación, y queríamos meter en un programa de radio de 1 hora en ese entonces cómo era incluso la distribución de la tierra antes de la invasión europea a estas tierras. Desde ahí a la noche del apagón quisimos meter todo
y fueron las primeras experiencias de que había que aprender a hacer radio y algunas cuestiones de la vida radiofónica, ¿no? Como era en la radio cualquiera, nos daba margen para hacer cualquier cosa, y resulta ser que nosotros el programa fue cambiando de radio. Estuvimos en la radio cualquiera de Lendija, estuvimos en el LT14 y ahora estamos en la radio de la UNED. El único lugar donde tuvimos inconvenientes o algún planteo no llegó a ser inconveniente, che, pero ustedes fíjense lo que dicen, fue en la radio de Lendija. La radio cualquiera fue el único lugar donde el planteo se trabajaba desde el disenso. Eran bastante situacionistas para mi gusto, pero se planteaban desde el disenso, pero fue el único lugar donde nos dijeron algo y nos dijeron, che, pero son muy peronistas ustedes. Digo, claro, sí, somos peronistas. Claro, entonces, ¿por qué? Si podíamos evitar ser tan peronistas. Bueno, no, porque estamos en la radio cualquiera. Del otro lado, quizás lo discutiríamos, ni lo discutimos, pero nos llevó sí a pensarnos a nosotros desde dónde hablábamos, porque era la agenda de derechos humanos, del movimiento de derechos humanos, pero con una fuerte carga política en la coyuntura de las cosas que se discutían y se debatían. Y cuando hablamos del ingeniero Ledesma, tratábamos de conocer qué estaba haciendo el peronismo también allá, discutir qué estaba haciendo el peronismo, que era el gobierno, además ya en el 2006 en adelante, hasta la fatídica experiencia de estos últimos años, siempre tuvo el peronismo en el gobierno. Nosotros hablábamos desde ahí con una visión muy crítica. Entonces los peronistas que nos escuchaban decían, che, ¿por qué critican tanto al gobierno? Bueno, digo, en ida y vuelta ahí en la construcción de una línea política de forma colectiva que se expresara en el formato, en el lenguaje radiofónico, es una experiencia única de disfrute para el grupo de CUPA que lo hacemos, lo disfrutamos realmente. No hay otro momento de la militancia política que sea de tanto disfrute como hacer radio desde nuestra identidad, una identidad colectiva, política, peronista, kirchnerista. Discutimos ahí, nos sacamos chispa también en esta discusión, y en un momento me acuerdo del planteo que era, íbamos a trabajar el anti-Villiquen K. Como kirchneristas que somos, nos habíamos planteado de que el discurso kirchnerista se iba achicando mucho, entonces cómo nos metíamos ahí a discutir también esa bajada de línea. Construir colectivamente una respuesta a qué decimos nosotros, darnos cuenta de la experiencia radiofónica de que no queremos hablar por alguien, porque no estamos intentando hablar por alguien, sino hablar por nosotros mismos. Bueno, a ver, ¿qué decimos en torno a esta situación? Hace muy poco tiempo mataron, en un caso de gatillo fácil, en Concordia, y nosotros incluso, quiero contar esta parte porque tiene que ver con... Hay compañeros que en política somos funcionarios del gobierno provincial, por ejemplo, y a nosotros nos pone en tensión algunas cosas de lo que pasa en la realidad y lo encaramos políticamente desde la radio. Entonces, el planteo es claro: frente a un caso de gatillo fácil, las autoridades históricamente suelen o convalidarlo o invisibilizarlo. En este caso el gobierno de la provincia decide invisibilizarlo, no en el caso Chocobar de convalidar como el gobierno nacional. Pero a nosotros esto nos lleva a un posicionamiento, un planteo, a poder tratar de sintetizar, aunque quede abierto, en el programa semanal nuestro posicionamiento político y decirlo, enunciarlo. A nosotros nos ha resultado muy saludable como agrupamiento, como un grupo, como un colectivo de personas que está intentando generar mayores niveles de incidencia, de modificar la realidad frente al orden injusto de las cosas, y la comunicación cómo juega ahí en ese proceso, adentro, en lo interno, en lo grupal, es fenomenal, es alucinante, y participar de estas jornadas a nosotros también nos lleva a pensarnos un poquito más en torno a ese proceso. Y bueno, para nosotros es muy importante estas jornadas y poder entonces haber hablado como parte de la raíz del grito, que no nos había pasado
tengo tiempo. Bueno, entonces, les cuento dos cositas más, porque siempre me excedo en el tiempo. Les cuento dos cositas más. Una, que el proceso del programa ha ido acompañando el proceso político, porque hay un antes y un después del 2008 que tuvo que ver con el conflicto con las patronales agropecuarias. El programa también percibió eso que estaba pasando en la calle y lo pudimos traducir en la programación, que es el lugar donde nosotros hemos intentado como grupo político no abandonar la calle, no abandonar tampoco la participación en los lugares de gestión. La radio nos ha ido catalizando un montón de esas discusiones y esas tensiones, porque nosotros desde el programa de radio es que nosotros nos sentimos parte de la calle, más allá de no haber estado en esa manifestación en particular. Sí, desde la política acompañamos, bancamos y tratamos de tomar partido frente a cada circunstancia. Entonces, lo que a nosotros nos sirvió muchísimo fue un planteo que hace Rodolfo Walsh, que nosotros decíamos esto de periodismo y política, salir a buscar y a hurgar en la historia local, argentina, qué experiencias había del periodismo y qué cabecitas habían andado en política y en periodismo, ¿no? Entonces, Walsh es una referencia inevitable y fascinante, y él dice en una parte, dice que haya contradicciones no quiere decir que todo sea antagonismo, y que no sean antagónicas no quiere decir que no haya contradicciones. Y nosotros en la raíz del grito lo que hacemos es tratar de con ese criterio transitar y atravesar cada una de las coyunturas sin pretender saltarlas y esperar a que las condiciones estén como nosotros queremos que estén, para entonces decir una palabra cómoda, para entonces decir algo de qué debería estar pensando la gente por la cual nosotros intentamos hablar y representar en un juego bastante jodido de la política, donde anula la palabra del otro, ¿no? Entonces, no intentamos hablar con los otros, a lo sumo buscamos buenas entrevistas de protagonistas de cada uno de esos frentes de lucha abiertos que hay, y que ellos digan en el programa lo que quieran decir. Nosotros decimos nuestra palabra y con sus matices en el programa. Tenemos varias columnas. La columna de géneros es muy buena, es filosa, lleva todos los debates ahí al aire. La columna de salud mental es filosa también, lo hacen los trabajadores, o el Mati, que es de la banda ahí del Hospital Escuela, de la línea de los trabajadores, también es un enfoque particular. La columna, la parte de poesía es alucinante, de Sylvie Garnier. Ella restituyó, laburó y encontró a su sobrina, es una de las nietas restituidas. Entonces Sylvie es la voz semanal de que no solo se puede modificar la realidad, sino también la historia, porque en el caso de Sylvie, al haberse encontrado con su sobrina, también se modifica lo que pasó antes, y también eso hay que poder decirlo y vivenciarlo. Bueno, gracias. Bueno, tenemos un tiempo como para conversar con quienes han expuesto, así que abrimos la conversación, el debate, sugerencias. A la gente de Radio Chamullo, quería preguntarte sobre dificultades. Dificultades, claro, a lo mejor todo lo lindo, que es fácil, genial, aunque sea un minutito. Eso, ¿cuántas horas tenemos? Dificultades, un millón. Desde la institución a la que vamos a hacer la radio de los talleres, digamos, dificultades en el ingreso, en las por ahí cosas que podemos llevar, en el número del grupo, cuántos pueden asistir, cuántos no, hasta también como la dificultad más grande es que ellos puedan sentir, o sea,
que ellos puedan llegar al taller sintiéndose en libertad de expresión, digamos, expresar todo lo que quieren decir, lo que pueden decir, lo que no pueden decir en el pabellón, lo que no le pueden decir a la familia, lo que no, también ellos, digamos, en pensarse ellos mismos ahí adentro, porque un montón de cosas. Bueno, sí, lo más difícil de estos contextos a veces es sostener el proceso, llegar al logro inmenso de haber estado todo el año aprendiendo, participando, interactuando, y estamos hablando de personas que en general no han tenido una sostenida presencia escolar, por ejemplo, muchos están haciendo allí la escuela primaria y secundaria, y también les pasa a los maestros y maestras. La mayor dificultad es que se queden, que en la prisión estén en estos espacios que puedan sostenerlo. Y también, por supuesto, las cuestiones anímicas, los reveses judiciales, y bueno, hasta extremos conflictos de encontrar la muerte dentro de la prisión. En nuestro taller ya hemos perdido 3 o 4 compañeros en circunstancias de violencia institucional, y también por otros presos, lo cual habla de una fragilidad, de una inseguridad muy tremenda en relación al cuidado que el Estado tiene que tomar con las personas. Así que llegar a un proceso hasta el final y poder disfrutar una radio en una fiesta, para nosotros es muchísimo. Sí. Bueno. Yo le quiero preguntar a Héctor si puede dar o puede decir sobre algunas herramientas que se han utilizado en la radio para hacer radio con personas con discapacidad, porque está la intención de como abrir o agrandar un proyecto que hay sobre radio para chicos con discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad? ¿Física? ¿Intelectual? Y también tienen autismo y retraso. Mira, lo que yo he visto es que lo que mejor funciona es que esas condiciones estén en un segundo término. O sea, no fijar el objetivo en las dificultades, sino abrir el juego para que hagan, para que hablen, para que se expresen, y no que el eje sea la condición. Por supuesto que en algunas oportunidades hay que consultar a profesionales, porque hay situaciones conflictivas, situaciones complejas, digamos, pero lo que yo veo es que lo que cambia todo es salir del eje de la condición del autista o de la discapacidad intelectual, sino, bueno, vamos a jugar, a hacer radio, vamos a expresarnos, vamos a contar una buena historia. Abrir el juego, ¿qué quiere decir cada una de esas personas? ¿Qué les gusta? Yo he visto a algunos de estos jóvenes que les gusta la música antigua, qué sé yo. Otros que son fanáticos del deporte. Bueno, ¿qué querés decir? Y por supuesto, desde el conocimiento de los coordinadores, intentar que esas búsquedas sean ricas, sean interesantes, y no que se repitan informaciones, no que nos quedemos en, bueno, el día martes tenemos el programa y entonces al que le gusta el deporte lee los resultados del fin de semana, porque también si uno no colabora, no incentiva, no estimula, no solamente pasa con personas con discapacidad, pasa con cualquier alumno, muchas veces por ahí no sabe, no se imagina y qué hago, entonces repiten esquemas, eso también se va a dar, ¿entendés? Pero estimular a la creatividad y buscar qué tiene cada una de esas personas para contar, para decir, que no es habitual que sea el tema de la discapacidad, porque uno desde el prejuicio dice, las personas con discapacidad van a hablar de discapacidad. No, a veces sí, hablan de las dificultades que tienen para andar en la calle, en los colectivos, para conseguir trabajo, lo que sea. Pero quieren hablar de cualquier cosa, del amor, del sexo, de política, de la salud, de la televisión, lo que sea. Perdón que me cuele la pregunta. Sí. Si bien la bisagra no trabaja específicamente con personas con discapacidad, por supuesto que recibimos gente que tiene diferentes
diferentes cuestiones, ¿no?, relativas a su salud. En algunos casos sí tienen discapacidad intelectual o algún tipo de deterioro cognitivo y demás. Lo que nosotros pudimos trabajar y comprender en todo este tiempo, por supuesto que hay un montón de teoría que uno va desarrollando como trabajador de la salud, como comunicador en mi caso, pero trabajamos interdisciplinariamente porque somos un espacio de salud principalmente, donde se produce radio. Nosotros no trabajamos con diagnósticos. Entonces, eso nos permite ubicarnos, inclusive a nosotros que somos los coordinadores del espacio y que sabemos, aunque lo disfracemos, nosotros decimos esta horizontalidad ficticia que creamos los coordinadores, pero que es para trabajar, para que la mayoría de los talleristas trabajen lo menos incómodos posibles. En esta horizontalidad, bueno, somos personas que venimos a hacer radio. Nuestro regulador no va a ser mi patología, el diagnóstico con el que yo vengo desde el hospital. Ojo, no todos los bisagreros y las bisagreras son pacientes, son usuarios de los servicios del hospital. Eso es obvio. Entonces, somos personas que queremos hacer radio. Y hay algo que nosotros, digamos, es verdad, es hermoso hacer radio y las cosas que uno logra y las cosas y lo que produce subjetivamente terminar un programa de radio donde todo salió como lo había pensado cuando estuvo haciendo la guilla es buenísimo. Y nosotros le hemos comentado después del aire un montón de veces, che, Marisa, no se van re contentas porque no salió perfecto. Pero no todo el mundo puede hacer radio. Es así. No todo el mundo puede hablar en radio, pero sí quizás puede musicalizar un programa. No todo el mundo está hecho para el vivo, pero sí puede sentarse a empezar a pensar una entrevista y quizás ir a hacerla. Hay un montón de gente que se le da mucho el mano a mano con las personas, entonces esos son nuestros corresponsales, que tienen mucho circular por la ciudad, que tienen muchos contactos y son quizás los que nos consiguen las entrevistas y estar haciendo radio quizás en ese programa donde salió ese entrevistado no se escuchara radio. Nosotros comenzamos el programa siempre en el primer bloque diciendo quiénes somos, quiénes estamos y qué traemos. Y cuando nos nombramos, como también ahora tenemos una figura que está dando vuelta, que estamos pensando en la que es la de los visitantes, porque como es abierta, se puede entrar y salir de la bisagra, recibimos un montón de gente que pasa a saludar, que pasa a escuchar, que pasa a ver, que es vecino de... Justo mi hermana no tuvo clase, entonces me la traje porque se iba a quedar sola en casa, y así, un montón de situaciones. Un compañero llegó a fibular, el perro, porque no lo podía dejar solo en la casa, y tuvo el perro dentro de la cabina. Entonces, en eso, bueno, en las regulaciones estamos haciendo radio. Acordamos determinados criterios estéticos y criterios comunicacionales y de ahí partimos. ¿Cómo podemos trabajar con esto? Después, por supuesto, que hay historia de superación. Por supuesto que hay gente que no se le da leer bien al aire y nos hemos tomado meses y meses practicando poemas, practicando secciones o escribiendo las noticias el día anterior y leyéndolas en voz alta y tomando el tiempo. Y hoy son altos locutores. Por supuesto que hay esas historias, pero puede no haberlas y se puede producir radio igual, y eso es lo que está bueno y es lo que hemos aprendido en la bisagra. Al superar esta idea de que la bisagra es un programa, al superar la idea de que es un dispositivo de salud meramente, al superar la idea de que es un dispositivo comunicacional, lo es, por supuesto, pero hay muchísimas otras cosas más. Así que, no sé, nuestra experiencia principalmente, y yo en sintonía con lo que decía Héctor, es poder detectar cuáles son las potencialidades de cada uno, pero nunca llegar a la incapacidad, porque todos somos, no hablo de discapacidad, todos somos incapacitados para algo, que lo podemos llegar a lograr si queremos, y sí, puede ser, a ver, algunos no, pero para hacer radio se necesitan estas cuestiones. Digo. Yo quería hacer una pregunta a José Luis, porque vos todo el tiempo hablabas de nosotros, ¿no? Quería preguntarte un poco cuál es el lugar colectivo desde el cual se plantea ese espacio de comunicación, pensando un poco en la sostenibilidad del tiempo y cómo sostener eso, porque por haberlo vivido, sé cuánto cuesta sostener esos espacios que a veces están
habitados por una persona o por ninguna persona, y cómo volver y cuánto las cuestiones personales por ahí interfieren con que uno pueda sostenerlo. Entonces, ¿cuál es el colectivo con el que estás trabajando el proyecto? Mirá, el colectivo se divide en dos. Por un lado está el colectivo de donde nace el proyecto, que es la gente que integra la comisión de la vecinal, que son gente del barrio. Venimos 2 o 3 de barrios aledaños, pero son la comisión directiva, son gente de ahí, que no tiene ningún tipo de formación de nada, ni siquiera política. Incluso uno podría pensar que la comisión está integrada por gente que tiene algún rango de dirigente político, nada que ver, todo lo contrario. De hecho, hubo que luchar durante mucho tiempo, por decir quizás varios años, en construir la idea de que hacer trabajo con la vecinal es hacer política, y que eso estaba bien, que no estaba mal. Entonces, colar el proyecto de comunicación en esa comisión directiva fue complejo, fue arduo, nos llevó mucho tiempo, pero lo pudimos hacer igual. Quizás porque al principio tenían confianza en nosotros y nos creían, y generamos una especie de autoridad que para ellos, bueno, si esta gente lo dice, debe ser, y fuimos generando confianza política y confianza comunicacional. Y después la otra parte del colectivo es la gente que se suma al proyecto y lo trabaja. Y como te decía, es ahí donde tienes que lidiar con los dos aspectos, la deserción, como planteabas vos. En la comisión donde vos vas y decís, bueno, me voy a sentar a charlar con la gente de la comisión directiva, y te encontrás con un tipo, y el resto no vino, y tenés que resolver cosas. Y la gente ve a la vecinal como el lugar de donde se tienen que resolver las cosas. Y nosotros tenemos que explicarles que no somos un lugar que reemplaza la política pública, sino que somos el nexo con el Estado para que eso se resuelva. Y bueno, nuestro objetivo era generar conciencia a partir de eso. Formación humana, promoción humana y generar conciencia de clase, básicamente, que es lo que estamos tratando de hacer. Y con el tiempo se fue conformando este otro colectivo, que es el de la gente, de los chicos, de los trabajadores que van acercándose a la vecinal, donde hay, hoy te estoy diciendo que va a haber más de 10 actividades diferentes. La nuestra es una de las tantas. Tenemos 2 actividades más que están vinculadas con la salud, ya que lo mencionan los compañeros de la bisagra, un poco más amplio que el tema salud mental, pero que abarca todo lo que tiene que ver con la salud, que tiene la salud como un derecho, y generamos cuidadores de personas, cuidadores y cuidadores de personas, y hoy estamos desarrollando otro taller de formación profesional, que es el de promoción en la salud. Gente que recorra los barrios, se capacite en el tema de promoción de la salud, rescate los temas y, bueno, hagamos de nexo con el Estado provincial o municipal como para poder resolver los temas más urgentes que el barrio tiene, digamos, ¿no? Donde la higiene, la pobreza, el hambre, más son temas de todos los días. Pero básicamente ese es el colectivo. Bueno, muchísimas gracias. Un último aplauso entonces a